Pues sí, continuamos en directo desde los estudios de Sant Cugat y lo hacemos muy bien acompañados. Como ya sabrán nuestros telespectadores más fieles, en Para Todos Lados los lunes son los días de la salud y de la medicina. Por eso, durante los próximos minutos del programa, queremos hablar de un síndrome que viene precedido de una enfermedad que quizá les suene, la polio. La mayoría de ustedes quizá ya saben qué es la poliomielitis, conocido popularmente como parálisis infantil, una enfermedad que dispone de una vacuna efectiva y que está erradicada en el mundo occidental y en vías de erradicación en el tercer mundo. Bien, en cambio les sonará menos el término postpolio, un síndrome que puede afectar a personas que en su niñez contrajeron la polio y que se manifiesta cuando estas personas tienen alrededor de unos 50 años. Vamos a hablar de ello y para eso hemos invitado, nos acompañan, les presento en principio a Juli Sellés, que es presidente de Asociados de Postpolio y Postpolio de Cataluña y también vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Polio y sus efectos tardío. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Para Todos Lados. Y después saludamos también a Enric Portell, que es médico rehabilitador, especialista en postpolio del Instituto Guttmann de Badalona, uno de los centros de referencia de España en este síndrome. Bueno, empecemos con el señor Sellés. Primero de todo, cuéntenos su experiencia personal, porque usted fue uno de esos niños que contrajo la polio en España alrededor de los años 50, ¿no? Cuando la vacuna tenemos entendido que estaba operativa ya en otros lugares del mundo en el 55, pero en España no llegó hasta 1963. Cuéntenos. En mi caso, afortunadamente, yo creo que todavía he sido una de las personas privilegiadas porque mi polio tuvo unas secuelas motoras, podríamos decir, bastante leves, ¿no? Pero ahora, en la realidad, en este momento, yo creo que las personas que en su día fueron infectadas por el poliovirus tienen más que suficientes motivos para sentirse algo indignados o muy indignados. Debido a que en el año 1955 ya estaba operativa la vacuna de Jonas Salk. Y aquí en España, como bien ha dicho, no se empezó a plantear el primer programa vacunal hasta 1963, en noviembre concretamente. Durante este periodo de 8 años, creo que se cometió una de las peores negligencias que jamás se ha cometido. La vacuna por aquel entonces valía 27 pesetas, pero durante este periodo se produjeron más del 60% de los contagios. Fue el índice mayor que España vivió. Esto causó más de 15.000 personas infectadas por la polio paralítica y cerca de 2.000 muertes. Disculpe, ¿era mucho para la época esa vacuna? ¿Se cree que era prohibitiva para mucha gente? 27 pesetas. Bueno, podríamos decir que 27 pesetas fue lo que valió la vida de una persona y 27 pesetas fue lo que costó que una persona fuera incapacitada por toda la vida. Considerar si era mucho o si era poco, creo que valía más dinero la construcción del Valle de los Caídos que se estaba ejecutando en aquel momento. Hablemos brevemente de la enfermedad, de la polio, ¿no? Cuéntenos exactamente, por si hay alguien que no sabe la causa. Evidente, el resultado es evidente, pero la causa no, ¿no? Cuéntenos, ¿en qué consiste? Ahora nos parece muy fácil. En el año 55 no se sabía la transmisión de la polio. Es una enfermedad que se adquiere por un virus que se adquiere por vía oral, es transmisión oral fecal, quiere decir que a través de los alimentos, el agua, la saliva, entraba al tubo digestivo y desde allí infectaba el sistema nervioso. Pero esto que ahora es muy obvio, en el año 55 aún estaba por descubrir. Nos pensábamos que se transmitía por vía respiratoria. Es una enfermedad que se conoce ya desde la época de los egipcios. Hay momias que tienen secuelas de polio y lamentablemente en el 2012 no podemos decir que esté erradicada cuando todos nos pensamos que ya lo iba a estar, como la viruela. Es decir, quedan 2 reductos en el mundo, en Afganistán, Pakistán e India. Aún hay un núcleo con poliomielitis endémica, y en Níger y Alto Volta, otra zona que parecía que se iba a erradicar ahora 4 o 5 años, pero por guerras civiles y problemas de vacunación a aldeas lejanas no se ha podido vacunar, y hay 2 como centros latentes aún con riesgo de adquirir la poliomielitis. Afortunadamente, como ha dicho al principio, el mundo occidental hace como 20 años ya que no hay casos de poliomielitis aguda en Europa, ni en Estados Unidos, ni Sudamérica. ¿Se considera erradicada la poliomielitis? En estos países sí, en el mundo no. Se está haciendo un último esfuerzo para intentar vacunar a las poblaciones estas que digo de la zona del Indostán,
para lograrla erradicar, poderla declarar un día, como la viruela, el mundo libre de poliomielitis, pero aún nos falta un poco para ello. Y entonces, la pospolio, ¿exactamente qué es? Porque decir que es una nueva enfermedad quizás es un error, o a efectos de lo que es el público en general, sí que valdría la pena decir, es que esto es un nuevo concepto. Es un nuevo concepto, es el síndrome pospolio, no se le llama ni enfermedad, es un conjunto de síntomas que se manifiestan en personas que han padecido una poliomielitis en la infancia. Esta es la condición sine qua non. Haber padecido una poliomielitis, haberte recuperado parcialmente o totalmente, y cuando han pasado 30, 40, 50 años empiezan a aparecer una serie de síntomas. Al principio pueden ser muy inespecíficos: fatigabilidad, cansancio, problemas de memoria, problemas de disfagia, de tragar, y el principal es pérdida de fuerza. En un principio puede parecer, bueno, esto es una secuela de una poliomielitis, pero no es el envejecimiento normal, sino que es perder fuerza en algún grupo muscular incluso que tú pensabas que no habías estado afectado por la poliomielitis. O empiezas a perder la capacidad de caminar. Una persona que había luchado toda la vida por andar, pues sin bitutores o sin ortesis, no ir en silla de ruedas, a los 40 o 50 años empieza a perder funcionalidad, empieza a caer, empieza a usar aparatos ortopédicos, empieza a pensarse que el futuro lo tiene una silla de ruedas. Esto es el concepto del síndrome pospolio. ¿Y cómo se puede tratar, o hasta qué punto se puede aliviar, si esa es la palabra? Bueno, tratar siempre decimos un abordaje multidisciplinar. Como he dicho, hay síntomas que son neurológicos, la pérdida de fuerza. Para esto no tenemos ningún tratamiento, no hay ningún fármaco que haga recuperar la fuerza que has perdido después de haber padecido una poliomielitis o que hayas perdido al cabo de 50 años. Para ganar la fuerza no hay ningún tratamiento. Para síntomas como cansancio, fatigabilidad, hay normas, por ejemplo, sobre todo no ganar peso, hacer ejercicio físico moderado, no de repente apuntarte a un gimnasio y empezar a hacer pesas, porque puedes provocar o empeorar la enfermedad. Y sobre todo, abordaje por parte de ortesis, aparatos para ayudarte a seguir haciendo marcha unos cuantos años más, bitutores que se llaman, o aparatos ortopédicos, o cuando es necesario recurrir a una silla de ruedas. Y sobre todo, el soporte psicológico. Es decir, de repente a los 50 años perder funcionalidad, esto no es fácil de digerir. Entonces necesitas equipos multidisciplinares en que, por un lado, el neurofisiólogo te confirme que tienes el síndrome pospolio y no es por otra causa. El psicólogo que te ayude a afrontar una nueva situación funcional. A veces asesoramiento laboral. El médico rehabilitador que te va a prescribir los ejercicios más indicados o el tratamiento farmacológico. Repito, es un abordaje multidisciplinar. Supongo que de eso sabe y mucho Juli, ¿no? Señor Selles, por su experiencia, hace falta más unión, ahí es donde entran en acción las asociaciones, ¿no? ¿Cómo están ahora, en este momento? Lo que hace falta es que por fin algún gobierno pase a ejecutar alguna acción positiva cuando realmente ejerce el gobierno. Los partidos políticos solamente se acuerdan de nosotros cuando están en la oposición. En el año 2001, cuando ya habían empezado a salir las primeras personas con el síndrome pospolio, se presentaron las dos primeras proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados. A raíz de estas, el gobierno, la entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor, mandó confeccionar este informe, que es el estado y situación del síndrome pospolio en España. Este informe finalizaba con una serie de recomendaciones. Este informe, durante 10 años, hasta ahora, ha permanecido en los cajones y no se ha hecho nada. Han sido varios los partidos políticos que han demostrado conocer nuestra situación a través de presentar proposiciones no de ley. Esquerra Unida, Iniciativa por Cataluña, Convergencia y Unió, el Partido Socialista, todos han presentado proposiciones durante estos años y buenas propuestas de buenas voluntades en el Congreso. ¿A dónde hemos llegado? A los 10 años. Lo único que se ha conseguido es que ahora se actualice o se revise el estudio que se hizo 10 años. Mire, nosotros lo que necesitamos son soluciones. Necesitamos de una vez que alguien nos escuche y que han demostrado ser conocedores de la problemática, que se nombren centros de referencia en todas las capitales, al menos de España, y que se dotadas de equipos multidisciplinares para dar atención. No pretendemos que a estas alturas todos los médicos sean conocedores de esta problemática. Porque claro, es difícil, ¿no?, encontrar un especialista, es decir, eso no se estudia en la universidad, uno se lo encuentra después. Esta es la sensación de impotencia que, aparte, esto es una de las peores partes que se va a encontrar la persona afectada, ¿no?
que descubre un buen día de que cuando ya no puede más, porque son personas astutas que toda la vida han sido conscientes de sus limitaciones y han adoptado todos los recursos que su estado físico les ha permitido, pues cuando se deciden a acudir al médico es cuando ya han agotado las posibilidades, pero descubren con sorpresa que al médico se los mira aséptico y no sabe de lo que está hablando, le dice que es la edad o cualquier... Por alusiones, iba a decir, quizá antes decíamos que se podían, pues bueno, confundir los síntomas, ¿no? Y Juli lo contaba, acudir a un médico y el médico le diga, perdón, es que lo que me está diciendo me parece que a mí no me consta. Bueno, es lo que decía, es una enfermedad que se estudiaba en la carrera, la poliomielitis aguda, el síndrome pospolio, de hecho no ha estado reconocido ni por los diagnósticos de la OMS hasta ahora 7 o 8 años, es decir, es la eterna desconocida. ¿Cómo es posible, siendo tan popular, ¿no? ¿Quién no conoce a una persona o algún niño que ha tenido polio? Parece que no tenga... Bueno, porque por probabilidad de que un médico de asistencia primaria tenga una persona con secuelas de poliomielitis, es solo de cada 3 médicos de cabecera le tocará a uno. Es decir, aunque parezca muy evidente la poliomielitis en la fase aguda, el síndrome pospolio lo conocemos o lo tratamos los especialistas en rehabilitación y los neurólogos. Y lo que ha ocurrido es que a veces han ido cambiando los criterios del diagnóstico, de cuando se empezó a hablar del tema en el año 85 hasta ahora, han cambiado los criterios diagnósticos. A veces sí que hay discrepancias entre un especialista y otro, que uno dice, a mí me falta una prueba, y el otro dice, sí, pero por la historia evolutiva que lleva el paciente seguro que tiene un pospolio. Estamos, a punto de terminar, hay muchas cosas por comentar, pero me gustaría en este caso que el señor Sellés nos dijera exactamente cuánta gente puede padecer este síndrome pospolio y no saberlo. ¿Puede ser eso posible? Pues es una pregunta muy complicada. Sí, porque, mire, es que... Esto entraríamos en un debate muy poliagudo, ¿no? Vamos a lo práctico. Vamos a lo consejos. Práctico. Vamos a lo práctico. Reconocido está por toda la mayoría de informes y estudios que se han efectuado que la polio en la modalidad de paralítica tan solo la padecieron un 2% de todas las personas que fueron infectadas por el poliovirus. En el diario de sesiones de la Unión Europea queda recogido, se queda expuesto que el 70% de personas que padecieron la polio paralítica están desarrollando las secuelas pospoliomielíticas, pero que el 40% de las personas que la padecieron en la modalidad de no paralítica también. Entonces, si se supone, según las estadísticas oficiales, que personas en España con parálisis son unas 35.000, que deben ser a la baja porque los recortes también estaban entonces presentes. Bueno, supongamos que somos 35.000 los de modalidad paralítica, pero esto es un 2% solamente. ¿Cuánto representa un 40% del 98% restante? ¿De cuántos estamos hablando? Quizás tengamos más personas que padecen las secuelas postpoliomielíticas de lo que nos llegamos a imaginar. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de la pausa les pediría una última reflexión tanto al señor Sellés como al señor Portell. Bueno, si usted está afectado de una poliomielitis y tiene la sensación de tener algún síntoma de estos, pregúnteselo a su médico de cabecera o al especialista en neurología o en rehabilitación. Si por la parte del profesional ve que no domina el tema, no se enfrente con él, porque es muy posible y se ha de respetar. Quiere decir que el otro se tome un tiempo para averiguar sobre el tema, y si hay dudas, pues remítelo a un centro con experiencia, y sin hacer propaganda, Instituto Guttmann, que llevamos 25 años tratando personas con secuelas de poliomielitis y desde hace 10 años con síndrome pospolio. Que busquen, que encontrarán. Señor Sellés, antes de la pausa. Si algún médico tiene dudas sobre la existencia o no del síndrome pospolio, hoy en día es fácil. Primero puede buscar en su vademecum, que es en este caso el Código Internacional de Enfermedades, que busque el código G14 y se dará cuenta que está perfectamente especificado como enfermedad. En segundo lugar, hoy en día adquirir conocimientos es muy fácil. Solamente tiene que escribir la palabra síndrome pospolio en cualquier página de internet y le saldrá tanta información que tendrá trabajo bastantes días para asimilarla. Bueno, pues si le parece lo dejamos aquí. Señor Sellés, muchísimas gracias. Adelante con su lucha. Estamos muy agradecidos de que haya podido visitarnos aquí en Para Todos Lados. Lo mismo para el señor Portell. Gracias por estar aquí. Nosotros ahora sí